poco tiempo, ¿sí? La temática mía era un poquito el 2020 en la carta natal, pero también voy a hablar del 2020, voy a hablar de México, y quiero hablar de todo, ¿no? En el año 1999 estuvimos con Bob Zoller en Acapulco y ayer llegó la noticia de su fallecimiento, ¿sí? Casi junto al día de su cumpleaños. En esta carta de Zoller, el retorno solar puesto encima, y el ascendente del retorno solar hace conjunción con su Júpiter, y en el momento, ¿sí?, de su retorno solar, Venus estaba transitando su ascendente. Digamos, muy interesante el retorno solar y la coincidencia de todos esos diferentes. ¿De qué murió Sol en 4 de octubre? No lo sé yo exactamente. Tenía Parkinson Tenía Parkinson años. muchos años y después yo no conozco ahorita los detalles más. Hace años atrás Chris Brennan lo entrevistó en su programa, ¿sí? Y después ya no lo escuché más de él. Fue muy interesante. En 99 estuvimos en un grupo pequeño reunido en la casa de Marta en Acapulco y nos dio unas clases así, masterclasses, ¿sabes? Bueno, entonces entramos a la temática. ¿Qué está ocurriendo? Noam Chomsky dice, la población general no sabe lo que está ocurriendo, ni siquiera sabe que no lo sabe. Entonces, eso es, pensamos que pagamos y todo el tiempo estamos ocupados. ¿Realmente qué está ocurriendo? A veces vale la pena de levantar la vista al cielo, ¿no? Y tratar de a lo mejor de entender algo, tomando en cuenta las constelaciones del momento. Es un año muy interesante el 2020. Las efemérides gráficas, que creo que se conoce aquí en el Consejo, varios tienen el 4º nivel, entonces hemos pasado por las partes técnicas. Entonces, en las efemérides gráficas es interesante, en un solo golpe, puedes ver un lapso de tiempo, en este caso el 2020, donde se cruzan las líneas. Si voy para allá, salgo de la cámara, entonces no puedo. ¿Sí? Entonces me quedo aquí. ¿Sí? Aquí están los cables. Entonces, bueno. Entonces, es el módulo de 90 grados. Los signos cardinales están en los primeros 30, fijo, inmutable. Y lo interesante es lo que pasa es donde se cruzan las líneas, hay un aspecto tenso. En este caso son conjunciones. En enero tuvimos Saturno cruzando con Plutón y después 3 veces Júpiter-Plutón. Los astrólogos no hablan tanto de Júpiter-Plutón, sin embargo, para México es uno de los ciclos más fundamentales en muchos tipos de desarrollos. Y después el final Júpiter-Saturno, que es la conjunción que se conoce desde la tradición, ¿sí? Es la conjunción que usaba mucho Robert Zoller en sus predicciones, porque Zoller hizo en el 99 predicciones muy acertadas para la caída de las Torres Gemelas. ¿Sí? Es un pequeño texto que él envió a Nick Campion y que está publicado y se puede ver el poder de esa conjunción Júpiter-Saturno. Yo trato de hacer una referencia a esto al final. Ojalá que se me alcance el tiempo. Entonces, el título de una conferencia en Río de Janeiro fue un encuentro de los dioses. En el 2020, 3 importantes conjunciones planetarias en el año 2020 marcan un impacto histórico memorable. Es Júpiter o Zeus, Cronos, Saturno, Hades o Plutón, ¿no? Esos 3, ¿sí?, planetas se juntan. Otras épocas también fueron impregnados por significativos conjunciones planetarios, como últimamente a principios de los años 80.
Porque en los 90 había 3 conjunciones muy cercanos, pero en el 81, 80, 81, 82, los mismos 3 planetas hicieron conjunción en el signo de Libra. Por eso se van a dar cuenta, va a ser clave entender qué pasó a principios de los años 80. Porque había un López y ahora hay un López también. Ahorita apenas me di cuenta. Verdad astrológicas. Las personas que tienen en sus cartas natales los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, en aspecto con planetas personales, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, ¿sí? Esas personas normalmente son mucho más sensibles a lo que pasa en el colectivo. Lo que pasa en el colectivo se resume en las noticias y todo eso, ¿no? Entonces, eso es algo, ¿sí? Yo que tengo el Sol en oposición a Plutón, que pasa algo, siempre lo percibo, ¿sí? Uno de los interesantes análisis astrológicos que se hace, ¿sí?, es ver el índice cíclico. El índice cíclico desarrolló el astrólogo André Barbeau de acuerdo a trabajos de Volguin y perfeccionó este método. Resumido rápido es los 5 planetas lentos, ¿sí? Se suman las distancias. Cada año nuevo, se suman las distancias entre Júpiter y Saturno, Júpiter y Neptuno, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú haces eso cada año, se da un valor distinto y se produce una curva. Entonces aquí es interesante la curva que se ha hecho para el ciclo 20. Entonces, ustedes ven cuando hay un bajón fuerte, se han producido guerras, conflictos. ¿Sí? Entonces, la Primera Guerra Mundial, todo baja. Se va para arriba en la época del jazz y después ahí está la crisis, ¿sí? Y cae de nuevo fuertemente para la Segunda Guerra Mundial. Se sube un poco, hay un bajón para la Guerra de Corea, una subida, y después para el 68, que no era directa, bueno, guerra de Vietnam, ¿no? Pero hay un bajón también notorio, otra subida y después un fuerte bajón, y estamos en los años 80, digamos, se nota la Segunda Guerra Fría, y después del 85 en adelante aparece Gorbachev, ¿sí? Se desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín y la curva sube y tiene otro bajón. ¿Sí? No, aquí lo hago. No te preocupes. Sí, me pone nervioso con tantas cosas. Entonces, resumiendo, del año 90 al 2025, se tiene la curva de nuevo. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en México, tenemos aquí la EZLN, la muerte de Colosio, ¿sí? El efecto tequila, ¿no? Entonces, ahí está el bajón, sube de nuevo, Internet crece, el mundo se expande virtualmente, hay una subida, y después para el 2008, 2010, que a nivel mundial hay otra vez una crisis económica de los Lehman Brothers y todo eso, ahí está el bajón, hay una subida y ahora viene el bajón más fuerte. Y para el 2020 estamos aquí. Y hasta que esos ciclos comiencen a tener distancias más grandes, se mantiene un poquito abajo. Son 3 añitos de abajo a abajo. Sí. Ahora, eso es lo malo, lo bueno es,
si lo dibujas para todo el siglo XXI, tenemos, ¿ves? Aquí la subida más alta, ¿ah? La subida más alta y después el bajón más fuerte, ese es ahora. Y después va para arriba, después está bien, ¿no? Digamos, para nuestros hijos y ahí está, ¿me entiendes? ¿Eh? Es que es el trasfondo de todo, no es nada más México, eso es el mundo entero. Eso es como respira nuestro sistema solar. No termino de entender qué es lo que vas definiendo. Ok, eso es interesante. Al año nuevo calculas las distancias que hay entre los planetas lentos. Y eso da un valor. Y si lo haces todos los años, el valor cambia. Y cuando hay muchas oposiciones, el ciclo es arriba, y cuando hay muchas conjunciones, el ciclo es abajo. Entonces, tienes que estudiar así el trasfondo de la historia, de la economía, y puedes ver cambios. ¿Ya? Y te puedes dar cuenta de cosas que a lo mejor no te das cuenta de otra manera. Por lo menos André Barbeau, que también hace poco apenas falleció, si él se dio cuenta que no se dio, en ciertos momentos hizo predicciones equivocadas y cuando tomó en cuenta el trasfondo del ciclo, del índice cíclico, ahí se dio cuenta que todo coincide. Lógicamente es algo complejo, podríamos hacer un taller de fin de semana sobre esto. Lo interesante es que la astróloga brasileña Celicia Berenger me dijo que realmente los valores se calculan a nivel heliocéntrico, no geocéntrico, pero da casi lo mismo. Como estamos totalmente abajo, ¿sí? Como estamos bien abajo, un comentario de un Escorpio, ¿sí? Dice el príncipe Charles, dice, we need a new economic model or the planet will burn. ¿Sí? Dice que necesitamos un nuevo modelo económico, si no el planeta se va a quemar. ¿Eh? Un Escorpio sabe, ¿no? Ustedes saben, los procesos plutonianos son destrucción, purificación y después transformación. No entiendes. Si no encuentra nada, entonces no. Pero si encuentra, hay una eliminación. Después viene esta parte de la sanación o purificación, que puede ser doloroso, para después lograr una transformación. Normalmente, con el proceso plutoniano es para que logres la transformación, necesites elevarte del alacrán al águila y necesites soltar. Entonces, normalmente se necesita soltar para subir, para tener visión. Porque el alacrán aquí en el piso no tiene visión. Y en la segunda fase es la de la serpiente, eso duele. Pero bueno, como di el título en la carta natal, a lo mejor alguno de estos comentarios puede ayudar a inspirarlos. Sugerencia personal para el 2020, desarrollar alternativas profesionales, económicos, existenciales, sentimentales. Hay que tener alternativas. Si las cosas se vuelven complicadas, sí, por lo menos la mente tiene que estar preparada. Porque el siglo XXI apenas empieza. Lo que estamos viviendo es la colita de los últimos 200 años. Y la fase de transición, ¿no? Realmente son 40 años. Ahí te los muestro. Ahora, los grandes problemas de la humanidad actual. La humanidad necesita unificarse, no separarse, para resolver los problemas globales. Y saben, lo logran sin problemas. Dijeron lo del plástico, ¡paf! Ya no hay más bolsas de plástico. Vas a un supermercado y tienes que negociar así caminando, ¿no? No, nada más alguien dijo, se unificaron. Seres humanos pueden resolver todos los problemas sin problema. La cooperación y la colaboración son los grandes talentos del ser humano, del Homo sapiens, del hombre del saber. El Acuario.
leyeron el libro, se les recomiendo leer el libro de Yuval Noah Harari, ¿sí? 21 lecciones para el siglo XXI, visionario, ¿sí? Historiador, y son uno de los libros más vendidos en este momento, ¿sí? Dice, ahora tenemos, él dice en sus textos de historia que la humanidad siempre, casi cada día, tuvo experiencias con hambre, peste y guerra. ¿Ah? Las guerras en la Edad Media, ¿no? Las muertes. ¿No? Entonces, ahora tenemos 3 enemigos que amenazan a todos los humanos. Y eso debería hacernos trabajar juntos. Esos enemigos son la guerra nuclear, el cambio climático y la disrupción tecnológica. Todos estos son enemigos globales que no pueden ser derrotados por ninguna nación en particular, dice Harari. Estaba en Davos ahorita y dice, Yuval nos alerta sobre el hecho de que los humanos son ahora animales pirateables. Con suficientes datos y poder de cómputo se puede hackear personas y comprenderlos mejor de lo que se entienden a sí mismas. ¿Sí? Luego se puede predecir sus acciones, sus elecciones, manipular sus deseos y venderlos todo lo que desea, ya sea un producto o un político. Eso significa que los datos se están convirtiendo en el activo más importante del mundo y que la cuestión política más importante de nuestro tiempo es quién controla los datos. ¿Qué cosa? ¿Ah? Se necesitan reglas y normas mundiales para la temática economía-ecología. ¿Ah? Es una, ¿entienden? Es una polaridad. Es la misma temática, pero se vuelve una polaridad. Energía, ¿qué energía queremos? ¿Limpia o sucia? La inteligencia artificial. ¿A dónde van los datos? ¿Se van a Google o van a China, a Huawei? ¿A quién se le van a dar? ¿Ah? La biotecnología, ¿a dónde van nuestros datos biométricos? Si ustedes están inseguros y cosas así, entonces ellos saben lo que te conviene. ¿Sí? Una pizza de carne o una pizza de brócoli. Te van a decir que no puedes pedir la otra. Qué miedo. Empleo. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿No? Con lo robótico, ¿qué vamos a hacer con el tiempo? ¿Ah? Después de la cosa de los medicamentos, de las drogas. ¿Qué es una droga? ¿Qué es un medicamento? Es una confusión total que tenemos en este momento. ¿Sí? ¿Queremos una medicina industrial? ¿Queremos realmente esto? ¿Eso es bueno para el ser humano? Que la medicina está en las manos de la industria. ¿Eh? Mira, cuando apareció en los años 70, 80 las calculadoras, el ser humano ya olvidó a calcular en la cabeza. ¿Eh? Y ahora con la inteligencia artificial, ya cada vez sabemos menos tomar decisiones por nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Está en alemán. ¿En alemán qué dice? Es lo que yo dije ahorita, que hay que tener cuidadito un poquito. Okay. Ahora más sobre la astrología para entender, ¿no? Lo que pasa en el colectivo, ¿no? Los planetas descubiertos en la modernidad se pueden asociar principalmente a 3 corrientes ideológicas que aparecieron en sincronía a su descubrimiento. Urano 1781, junto a la Revolución Francesa y las guerras de independencia de Estados Unidos, se puede relacionar con liberalismo. Neptuno 1846, junto a Marx, que publicó el Capital, ¿sí? Entonces se puede relacionar Neptuno con el socialismo.
y Plutón 1930 con el fascismo. ¿Ah? Ahora, cuando estos planetas son activados por aspectos de Saturno, se marcan momentos significativos en la historia actual. El ciclo Saturno-Neptuno está más vinculado con la izquierda, está vinculado con el desarrollo del marxismo, comunismo, socialismo utópico y el desarrollo de la Unión Soviética. También con la vida de Putin, por ejemplo. Ahora, fíjense qué interesante. 2026, Saturno y Neptuno van a hacer una conjunción en 0 grado de Aries al principio del zodiaco. Entonces yo creo que nosotros que estudiamos astrología, la tarea es un poco estudiar este ciclo, porque esto va a ser como un nuevo modelo, cómo va a vivir la sociedad. La sociedad de esta galaxia. Sí, sí, sí. Entonces eso puede ser muy, muy interesante, que le tenemos que estudiar este ciclo, pero a lo mejor tenemos que ir más atrás todavía. No nada más hasta el descubrimiento, sino más para atrás para ver qué pasó en esos momentos. ¿Qué pasó en otros momentos que había una conjunción en Aries? ¿Ah? Digamos, eso sería a lo mejor una conferencia dentro de un tiempo. Ahora, Saturno-Urano es más la derecha, pero no estamos hablando del fascismo o algo así, sino más bien los empresarios, el mundo de los empresarios, ¿sí? Que tienen cierta libertad. ¿Ah? Entonces, Saturno-Urano, derecha, y el capitalismo. Entonces, recuérdense la oposición 2008, era la última crisis, y la próxima cuadratura se va a dar en el 2001. Recuérdense, los grados 7 de Acuario y Tauro. Entonces, muy probablemente, este modelo que se tiene desde el principio de los años 80, neoliberal, cae en una fuerte crisis porque se va a chocar con los valores democráticos. Probablemente, digo yo como astrólogo, ¿no? Ahora, lo que está encima es el Saturno-Plutón y los totalitarismos. Viene muy marcado junto a las guerras mundiales, la fundación de la OTAN, la CIA, entre otros, colonizaciones. Se fundó el Estado de Israel, por ejemplo. India y Pakistán se dividió, cosas así. Entonces puede tener que ver con esto, que lo llaman o lo dicen nuevo orden mundial. Parece que hace poco uno de los Rockefellers en una comida dijo que necesitan una crisis más fuerte para que puedan imponer este nuevo orden mundial. Dijo Rockefeller, no yo. Entonces, si vamos para acá, es interesante que la última conjunción de Saturno y Plutón fue en el 82. En 27 grados de Libra, un grado muy, muy sensible en el horóscopo de México. Estaría en el descendente de la carta de México o en oposición al Júpiter de México. Y el último contacto fue apenas el día 12 de enero, de 22 grados de Capricornio. Si yo nombro grados, ustedes recuérdense en su carta natal dónde está ese grado 22. ¿No? Pues yo tengo suerte. Hace sextil con mi ascendente, tengo un año de hacer yoga. Astrología. Saturno es el antiguo y Plutón el planeta moderno que se relaciona con la muerte y los finales definitivos. El poder plutoniano se quiere imponer a las reglas y leyes saturninas establecidos en el mundo en cual vivimos. Y una de las reglas astrología básica es que el planeta lento influye sobre el rápido. Ahora, el rápido es fuerte, Saturno está en Capricornio, pero Plutón es
Plutón, ella dice que es más fuerte todavía. ¿Ah? Sí, claro. Significa la mafia más fuerte que lo establecido. Yo no ahorita. No. Establecimiento contra la mafia. Eso es lo que está pasando en el mundo entero y cada horóscopo de cada ser humano y cada horóscopo de país tiene de alguna otra manera, tenemos este impacto. Yo lo tengo en sextil al ascendente, ¿sí? Entonces, la conjunción señala una gran crisis de autoridad y de poder. Ese fue el título de una conferencia, de un artículo que escribió Robert Hahn con la oposición y se anticipó un mes a la caída de los Torres Gemelas en Estados Unidos. En el Mountain Astrology fue publicado, ¿sí? En caso de una crisis personal, la solución puede ser soltar el peso del pasado y enfrentar verdaderos procesos de transformación de manera responsable y consecuente. No son nada más palabras. En el New Age se usa mucho la palabra transformación, pero ese es un trabajo, ¿entiendes? No es una palabra nada más, ¿eh? Eso dura a veces 7 años hasta que lo logras. Las células se renuevan cada 7 años, un verdadero cambio, ¿no? Que viene desde la mente. Si está realmente algo importante, a veces dura 7 años, ¿no? El actual ciclo Saturno-Plutón, la combinación de esos planetas siempre se asocia a momentos de crisis y miedos colectivos ante diferentes amenazas aplicados por el poder existente y para ejercer un mayor control social. Es una tendencia, ¿eh? Nuevas instituciones y estructuras de dominación mundial se van a desarrollar pronto. Serán construidas sobre las ruinas y el miedo colectivo de la actual crisis. Lo van a capitalizar. Sí, fíjense, en el año 80, Orwell escribió sus novelas visionarias. ¿Ah? Y él también, George Orwell, sí, y él hablaba también un poco de The Big Brother is watching you. ¿Ah? Y claro, y estamos regresando a la misma, sí, pero 40 años después. Con otros métodos. Saturno-Plutón señala poder absoluto y totalitarismo y puede estar relacionado a lo que es fascismo. Plutocracia y o el poder de las altas finanzas. Las mafias dentro de la política oficial. Ahora, Saturno-Plutón también podemos decir que es la muerte del padre, del patriarcado, del patriarca. ¿Ah? Esa es una temática que es muy en el lenguaje actual en América Latina. ¿Eh? Entonces, y de la mentalidad colonizadora, porque son 200 años que la conjunción Júpiter-Saturno está en tierra y fomenta toda esa mentalidad colonizadora. ¿Eh? Y el eurocentrada, sino el peligro sería la total pérdida de soberanía. Eso es algo para muchos países de América Latina. ¿Cómo va a colapsar la economía mundial y cuál sistema capitalista va a dominar el futuro? Son así preguntas que están por todos lados. Entonces, aquí es la conjunción Júpiter-Plutón. ¿Eh? Entonces, 3 veces se va a dar, sí, ahorita se lo voy a comentar, se va a dar 3 veces durante el año. Es una conjunción muy significativa para México, para el mundo entero y para México. ¿Sí? Y pocos astrólogos hablan de esto y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. La primera es el 4 de abril, la segunda el 30 de junio y la última el 12 de noviembre.
Entonces, para un buen rato va a estar presente. 30 de junio. 4 de abril, 30 de junio. Cuando 4 de ustedes noviembre. quieran, me mandan un email y les mando las cartas, las tengo. ¿Va? En un PDF. De 22 a 24, ¿va? Hasta 25 grados de Capricornio, hasta todo ahí involucrado. Simbólicamente se va a dar un encuentro entre Zeus y Hades, o dicho de otra manera, el cielo y el invierno se encontrarán sobre la tierra. Una situación. En astrología mundial este ciclo se asocia a grandes aspiraciones y fuertes luchas de poder, surgimiento de líderes absolutos. Y esto dice Ebertin en su libro The Combination of Stellar Influences, que fue escrito antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Él ya usaba esos términos. ¿Sí? Después aumentarán fundamentalismo, dogmatismo, fanatismo religioso y también xenofobia. Se activa el terrorismo internacional. Eso dice Monsieur André Barbon, ¿sí? Un gran astrólogo de astrología mundial. Se llega a conclusiones que puede haber mucha explotación de masas, ¿eh? Y al mismo tiempo big business. Pues ya lo está pasando. Todo esto del signo de Capricornio. El signo Capricornio es muy eficiente. ¿Eh? Si no está deprimido. Si no está deprimido es cambiador, ¿no? Ahora fíjense, ahora viene el problema. Ahora viene el grave problema. Yo necesito comentárselo a ustedes para haberlo dicho. ¿Eh? Entonces pasa lo siguiente. El ciclo, en México este ciclo planetario es muy vinculado con la historia, la política, el sindicalismo y las devaluaciones. Es un ciclo que es aproximadamente 13 años y no siempre es 13 por la irregularidad de Plutón, pero más o menos. Fíjense nomás. Yo no soy historiador, no soy economista, soy suizo, no tengo dinero, pero soy astrólogo, ¿no? Entonces miren, cuando vemos este ciclo, tenemos en el 2008 la última conjunción, el presidente era Calderón, parece que el US dólar pierde a los otros divisas mundiales sustancialmente y el peso mexicano acoplado al dólar también. ¿Sí? Pues había una pérdida, pero era como un poco camuflajada, puede ser. Al inicio del penúltimo ciclo, finales 94, en México hubo una crisis política junto a una transición del poder presidencial y una gran devaluación del peso mexicano, el famoso efecto tequila. Vamos para atrás. También las dos veces anteriores, 81-82, se dio 3 veces la conjunción también. El presidente se llamaba López Portillo y en el 68 con Díaz Ordaz, junto a los Juegos Olímpicos y manifestaciones estudiantiles Tlatelolco, hubo una gran devaluación. Entonces ahora vamos a tener 3 veces esa conjunción. Ahora, miren, los tiempos cambian. Para comparar, hay muchas variables, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Pero de poco a poco vamos a mejor entender o podemos definir más qué puede venir si iluminamos un poco más el principio de los años 80. Ahorita déjenme ver el otro ciclo, terminar este y ver el de Júpiter-Saturno, que también está vinculado con el principio de los 80 y de poco a poco a lo mejor sacamos una conclusión. Pero eso es interesante, ¿no? ¿Ah? ¿No les parece? Digamos, es como... miren, yo tengo una clienta que es una súper financiera. ¿Eh? Y vino y yo le dije,
Oiga, ¿por qué los setes en México son tan altos? Porque creo que está más alto que en otros países. Sí, sí. ¿Es porque hay tanta expectativa positiva o porque están agarrando lo que pueden? ¿Sí? ¿Y sabes qué? Yo no lo sé. Le pregunté a ella y me dijo que no lo sabe. Significa que es difícil saber realmente qué está ocurriendo, ¿o no? No lo sé, ahorita. Yo, a lo mejor entre todos la entendemos mejor, ¿me entiendes? Una sola cabeza, ¿no? ¿Y ahora qué hago? El lado positivo de esta conjunción a nivel más personal señala movilizar el poder, que es Plutón, de la fe. El poder de la fe que mueve todo, ¿sí? Eso se puede movilizar en su carta natal. ¿Ah? Los dos planetas juntos generan una tremenda fuerza de voluntad y fuerza de regeneración. Eso sería lo bueno a nivel personal, pero el colectivo es muy lento, muy torpe, muy pendejo. ¿Sí? Es muy lunar, es esa parte lunar que no reacciona rápido. ¿Sí? Ahora fíjense nada más esto. Fíjense esto. ¿Ah? Una lista. Yo la copié en un congreso en Europa hace como 10 años. ¿Sí? Entonces, 1918, gripe española. 55, gripe asiática. 68, gripe a Hong Kong. 81 aparece el virus del SIDA. 94, la gripe aviar. 2020, ¿de qué vamos a infectarnos? Eso, no, la lista era así, ¿sí? Y ahorita agregué eso. Sí, durante años yo lo tenía la lista así, y dije, ¿de qué nos vamos a infectar? ¿Sí? Y ahorita ya tienen. Además, fue por a través de víboras, que es Plutón, ¿no? Plutón, ok. Sí. No, y está en Capricornio. Pues eso dicen, ¿no? Es big business, big business. Miren, la solución es, Shaya Michan, ¿sí? Escorpionazo, medio vaso de jugo de limón, medio cebolla morada, 3 a 5 dientes de ajo, una pizca de sal de mar, una pizca de chile piquín, opcional jengibre y cúrcuma, licuar todo, ¿sí? Y tomarlo lentamente 2 o 3 veces a la semana y todos los virus a la chingada, ¿sí? Es verdad, ¿no? ¿Ah? Entonces, lo que pasa es los médicos en la gripe española que sobrevivían tenían siempre cebollas y ajo cerca. Si tú duermes con una cebolla morada abierta al lado, te quita falta de gripe. No, pues se va hasta los espíritus. Ok. Entonces, Júpiter Saturno. La tercera conjunción, ¿sí? Sería la de Júpiter-Saturno, se va a dar una vez nada más. La última fue en el año 2000, en mayo, junio-mayo, en 22 grados de Tauro. La próxima se va a dar el día 21, casi junto al solsticio de invierno, en diciembre, en 0 grados de Acuario. ¿Ah? Interesante que comience en Acuario, ¿no? Entonces, la conjunción Júpiter-Saturno, los grandes cronocaptores, los regentes del tiempo son Júpiter y Saturno, los dos lentos que se ve a simple vista. Con cada conjunción, el viejo rey Saturno se va y el nuevo rey Júpiter llega. ¿Ah? Eso sí. Vean nada más un poco a nivel política mundial. Es un poco desfasado, puede ser 1 o 2 años antes, 1 o 2 años después, pero una importante corriente cambia al otro lado. Argentina, Brasil, Uruguay, ¿eh? Todo. Las conjunciones de esos dos planetas se representan simbólicamente los grandes pilares del antiguo templo del tiempo, en cual la historia evoluciona en ciclos. Cada 20 años se reemplaza una columna del gran templo del tiempo. Quitas uno y pones otra.
Entonces, recuerden en mayo del año 2000, Júpiter y Saturno en 22 grados de Tauro. Recuerden en qué casa es 22 grados de Tauro. En mi caso es casa 7. Cambié todo, mujer, casa, todo. Grandes renovaciones. Los hubo en las casas donde estaba la conjunción Júpiter-Saturno hace 20 años. Revísenlo bien. ¿Sí? No es algo de un día para el otro, pero se termina algo y algo nuevo empieza. Es una renovación. ¿Ah? Entonces, en la casa astrológica donde se encuentra el signo de Tauro, ¿okay? Renovación y redefinición de proyectos y metas a largo plazo. ¿Fue así o no fue? Si fue así, podemos esperar algo parecido para ahora. Vamos ahora a entrar a una particularidad de este ciclo, porque es astrología mundial también. Resulta que de una conjunción a otra, el planeta Saturno avanza un poco más que 240 grados o 2/3 del zodiaco. Por eso, por 240 años, las conjunciones se dan en el mismo elemento. ¿No? Para que las conjunciones avancen por los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, pasan 960 años. Por lo tanto, es casi un milenio que dura este importante conjunto de ciclos planetarios. Adrian Duncan, el astrólogo inglés, publicó hace años atrás esta tabla donde resume gráficamente la posición de las conjunciones. Lo hizo antes de las computadoras, que era tan fácil hacer todo. ¿Sí? Entonces se ve 1400 a 1643, ¿sí? Están las conjunciones en aguas. Las tierras giraban alrededor de conflictos religiosos. Era una época de mucha espiritualidad religiosa y la iglesia cristiana se dividió en católicos y protestantes. ¿Sí? Y hay muchos otros temas relacionados a los signos de agua que se dieron en esta época. Después cambia y por más que 200 años tenemos las conjunciones en fuego. Ya no creían más cualquier cosa. Fuego, no cree cualquier cosa, pone en duda y conquista. Entonces eran las conquistas del mundo moderno, sí, se dieron aquí. La última conjunción en 1821 en Aries es la conjunción que está en el horóscopo de México. El horóscopo de México tiene la colita de la época de las conquistas. Eso está dentro, ¿me entiendes? Y después cambiamos a tierra. 1840, tierra. El ser humano comienza a sacar sistemáticamente los recursos naturales de la tierra y los convierte en cosas materiales y en computadoras y todas esas cosas, ¿no? Ahora es interesante, en 1981 la conjunción sale a Libra, signo de aire, regresa en el 2000 a Tierra y del 2020 en adelante va a estar en aire. Entonces Trump se equivoca porque dijo que estamos en una nueva era. Estamos en la cola de la era de Tierra. Y estamos en una fase de transición de 40 años de tierra a aire. No estoy hablando de la era de Acuario. Es una era más corta, muy significativa. Y de aquí en adelante ven Urano, Neptuno y Plutón también. Todo está en aire en Acuario. Entonces uno puede reflexionar, ¿no?
que pasó últimamente así en el mundo, ¿no? En los años 80 comenzaron los primeros compus, los satélites, todo el mundo habla idiomas, ya comenzó algo. Y en el año 2000 tenemos la colita de tierra y ahora vamos para ahí. Lógicamente no es de un día para el otro, pero lo que tenemos es, astrológicamente se espera que en los próximos años desaparezcan paulatinamente ciertos principios materialistas del elemento tierra que predominen desde la mitad del siglo antepasado, desde el inicio de la era industrial, ¿sí? La conciencia humana. Interesante es que muchos países de Latinoamérica, justamente al inicio de esta fase, de esta transición, se comienza a independizar de España. Políticamente, pero no económicamente. Ahora, va a ser cada vez más importante saber que tener. Ahora la conciencia humana, tan poco explorado, va a ser un campo abierto para el siglo XXI. Neurociencia. Esta vez relacionado con el elemento aire y la exploración de los poderes de la mente. Ese es el campo abierto. Neurociencia. La digitalización y la inteligencia artificial con todos sus efectos y consecuencias los vamos a tener encima. Digan a sus hijos que estudien filosofía para que puedan programar toda esa tecnología un poco más humana. Aire, ¿qué hay en el aire? En el aire son los ovnis. Entonces, a lo mejor tienen que aclarar el asunto, no dejarlo tanto al New Age y a los esotéricos, sino realmente, ¿me entienden? Pasen a cenar, ¿Me entiendes? Para que haya claridad, ¿qué es? Obvio es un objeto volador no identificado. ¿Por qué no los identifican? Es muy fácil de identificar. Eso es algo, es el aire, eso viene, eso está encima, ¿sí? Entonces, si vamos a la carta natal, revisar en la carta natal y progresada, ¿qué hay en el grado 20 y 25 de Capricornio? Porque ahí va a estar Saturno, Plutón y Júpiter, Plutón. ¿Qué hay en 0 grado de Acuario? Ahí se va a dar Júpiter, Saturno. Estos grados estarán muy activados durante el 2020. En estas casas terminan y empiezan 3 importantes ciclos planetarios. Y otra vez, no es algo que se da cada año. Cada año tenemos constelaciones, ¿no? Pero que haya 3 conjunciones juntas. Yo en mis predicciones ya tengo casi 10 años de hablar de esas 3 conjunciones. Entonces, las conjunciones de los planetas en tránsito marcan momentos en cuales simbólicamente se implanta una semilla nueva en algún grado del zodiaco. Posibles efectos, así como resumidos. Cada carta es diferente, cada vida es diferente, pero así más o menos, ¿no? Saturno y Plutón, donde están esos dos, ¿sí? Lo que está formando, ¿sí? Eso produce acciones y decisiones necesarias, muy rigurosas y consecuentes que transforman toda la estructura de la vida. La casa, ¿dónde está? Cuidado de crueldad por un posible exceso de ambición. Porque los dos pueden querer estar muy, muy arriba, sea como sea. Y si dejen ser humanos. Saturno y Plutón no es muy humano. Entonces de esto hay que tener un poco cuidado. Pero son grandes, grandes ambiciones que se pueden dar ahí. Entonces tienen que usarlo para algo bueno, para algo positivo. Porque Saturno no. Saturno tiene que ver con el karma, ¿no? Con Saturno normalmente ya pagas en esa vida. Saturno, el Plutón te lo llevas a la otra, ¿no? Entonces, Júpiter, Plutón, movilizar
y aumentar el poder de la fe para grandes logros, metas y empresas. Cuidado de una obsesiva ambición excluyente. Nosotros sí, pero ellos no. Creencias fanáticas y xenofóbicas. Júpiter-Saturno, lo que pasa es, yo los digo aquí, pero eso, si tú vives en la frontera con Guatemala, si tú vives en Francia, entonces, ¿me entiendes? Son situaciones que el ser humano se está topando ahora. Y las religiones, ¿no? Con Júpiter, ¿no? Parece que lo que tienes que ser es un buen ser humano, no un fanático religioso. Júpiter-Saturno, renovación en un sentido muy amplio. Gran expansión profesional al superar grandes limitaciones y miedos. Cuidado del miedo al éxito. Cuidado del miedo a la apertura. ¿Sí? Júpiter-Saturno a veces, ¿me entiendes? Son opuestos. Sí. No se llevan, esos dos no se llevan. Júpiter se lleva con todo, pero con Saturno no. Que conlleva frecuentemente esa combinación, ¿sí? Ok, dice que ya a lo mejor nos cae el 20. ¿Sí? Revisar la carta natal. En su carta natal, ¿tienen aspecto entre Júpiter y Saturno en su carta natal? ¿Tienen entre Júpiter y Plutón? ¿Tienen entre Saturno y Plutón? Bolsonaro tiene una cuadratura, por ejemplo. Bolsonaro, el brasileño. Ahora, en caso que sí serás una persona muy sensible, conectado e influenciado por todo lo que pasa a nivel mundial, colectivo, político, social, histórico, en el año 2020. Entonces, déjenme avanzar. Entonces, lo que yo, como he repetido esa temática ya varias veces, entonces me di cuenta que los tres conjunciones se dieron al principio de los años 80, a nivel mundial y también en relación a lo mejor la temática mexicana. Entonces, hace más o menos 40 años, Júpiter, Saturno y Plutón hicieron conjunción en el signo de Libra. En la astrología sabemos que los tiempos se repiten. Entonces, ¿me entienden? Tiene que ser de diferentes áreas, gente que piensen un poquito, iluminen la época. En México hubo una devaluación, aparece el dinero en plástico, aparecen satélites, computadora, la digitalización empieza, la gente comienza a hablar idiomas y posiblemente también el neoliberalismo comienza ahí y los hippies se convirtieron en yuppies, ¿no? Esto es el Saturno-Plutón 82, ese es el 81 y los de Júpiter y Saturno se dieron en el año 80. Ahora, la carta de México, por ejemplo, yo tengo que ser rápido, ¿no? La carta de México tenía un Saturno en conjunción a Sol en direcciones de arco solar. Puedes usar la carta que usa Luis o nada más la misma carta, incluso el día antes, Saturno estaba muy cerca del Sol. ¿Qué significa esto? El Sol débil en Libra y un Saturno. ¿Qué podría ser esto? Entonces, algo quitó la fuerza, la claridad o la visión al Sol. ¿Right? ¿Quién es el Sol en el horóscopo de un país? Okay. Entonces, la carta de López Portillo, ¿sí? Otro López, ¿no? Como ahora. Ahora, lo interesante es que la carta de... hay fuentes de datos que dicen a las 6 de la mañana, la carta no me convence. Yo tengo la carta de Sasha
de Montenegro y traté de ver un poquito, es posible, no digo que es la carta, pero parece que responde muy bien, ¿no? Entonces, se tiene que entender quién fue este personaje en este momento histórico. ¿Entiendes? A nivel psicológico, a nivel colectivo, a nivel político, a nivel económico, a nivel histórico. Entonces, si yo pongo el momento de la expropiación de los bancos, 1 de septiembre del 82, ¿sí? Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, es Saturno en conjunción al ascendente, si el ascendente es correcto. Pero Neptuno hizo oposición al Sol. Entonces no ves claro a lo mejor la película, algo de la película, ¿no? Tiene Saturno en Plutón en conjunción a Marte. Es que ese Plutón, ¿me entiendes? Impulsa, domina, corrige la voluntad de Marte. Y también el Saturno cuadratura Mercurio a lo mejor es para tomar decisiones equivocadas. Pero es muy interesante, ¿no? El Plutón Marte dijo que va a defender el peso como un perro, ¿no? Y son símbolos de Marte y Plutón, ¿no? Pero también el Neptuno, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? No es que hay que, no estamos buscando culpables, sino entender qué está pasando y qué puede pasar. Después, en direcciones de arco solar tenías a Plutón en conjunción a su Saturno, ¿no? Y Plutón conjunción a su Saturno, entonces también de alguna forma, a lo mejor sabía qué pasa aquí en los ranchos y todo, pero no sabía cuál era la cosa del Fondo Monetario y qué sé yo, qué otras cosas se impone, porque Plutón, ¿cómo que le imponía algo? ¿Ah? ¿Qué pasó personalmente con López Portillo? ¿Qué pasó histórica, política, económicamente en México? Esto tenemos que extrapolarlo a la situación actual. ¿Eh? Pero son justo esos 40 años atrás, que son 40 años de transición. Entonces, fíjense nomás, si saco el retorno solar con mi carta y progreso el ascendente, ¿cómo se debe hacer cuando una carta funciona? El ascendente progresado hizo conjunción con su Neptuno en la casa 3. Coincide un poco, ¿no? Con lo que aconteció, ¿no? Bueno, señores y señores, aquí nos quedamos. Gracias. Gracias.